Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Cecilia Orozco, que nos presenta su libro Del territorio heredado, de la colonia al de la República. ¿Cuál es el origen de esta investigación y quiénes participaron en esto? Este trabajo es producto de una investigación de la convocatoria del Bicentenario, una convocatoria que hizo la universidad con motivo de los 200 años de independencia. En esta participamos con el profesor Pedro Martín Martínez y con la geógrafa Lina María Perdomo. Con ellos hicimos un trabajo muy interesante que fue auscultar cómo se fue delimitando el territorio colombiano, cómo fue en el momento de la conquista de la colonia, luego con la independencia, qué territorio nos quedó en cuanto a la parte de fronteras y en cuanto a la parte de límites. También trabajamos la parte de cómo se fue subdividiendo el territorio al interior. En cuanto a la parte de los límites externos, el trabajo consistió en la sistematización de los mapas, verificar cómo fueron cambiando los límites con cada uno de nuestros países vecinos. Lo triste fue comprobar que prácticamente desde el momento de la independencia hasta el día de hoy hemos perdido una parte muy importante de nuestro territorio. Por darles solo un ejemplo, en la Amazonía nuestro territorio iba casi hasta los límites con el Río Negro en la desembocadura al Amazonas, la parte donde hoy queda Manaos. Poco a poco ese territorio se fue achicando, se fue negociando, hubo un proceso de expansión de Brasil buscando una salida al Pacífico y un proceso de descuido de parte de nuestros gobiernos de no valorar eso que teníamos en un momento, incluso de canjear en un momento determinado parte del territorio por navegabilidad. Y después de que se hace eso, la navegabilidad por el río Amazonas es libre. Lo mismo sucedió en límites con Venezuela, donde inicialmente pues, los límites con Venezuela son trazados por Agustín Codazzi, pero luego Agustín Codazzi lo contratan para hacer el mismo trabajo en el lado colombiano y quizá allí digamos que hubo un proceso más imperceptible de pérdida de territorios. Igual con el Perú y con el Ecuador, también dentro de los mapas encontramos que nuestros límites por el sur iban por el río Amazonas, no por el río Putumayo. Ahora solo tenemos una pequeña porcioncita del río Amazonas en la parte del trapecio amazónico, pero toda esa parte que hoy corresponde a territorios del Ecuador y de Perú eran territorios colombianos. Todo eso se fue perdiendo con la guerra del caucho, con las guerras que hubo, la guerra con el Perú, que también fue por Leticia, pero antes ya se había perdido parte de esos territorios con el Perú. Entonces allá hay una política, digamos, como de abandono de parte de los gobiernos centrales de la época, que no cuidaron sus límites, no cuidaron sus fronteras. Y había una política por el otro lado de los países vecinos de expansión, contraria a la que teníamos en el caso colombiano, de expansión de esos límites y de esos territorios. Entonces perdimos mucho terreno en la parte de Venezuela, muchísimo más con Brasil, con Perú y con Ecuador. Pero ni qué decir de Panamá, y mucho antes habíamos perdido la costa de los Mosquitos, que era también territorio colombiano. Y eso es lo que justifica la cercanía de esa costa con los archipiélagos de San Andrés y Providencia. Esa cercanía se debe a que parte de esa costa de Nicaragua, la que hoy es la costa de los Mosquitos, era territorio colombiano, era territorio de la Nueva Granada. Todos los territorios se fueron perdiendo paulatinamente y pues el territorio que hoy conservamos prácticamente es un
53% menos de lo que teníamos en ese entonces. En la parte de la división interna también hay un trabajo minucioso de cómo inicialmente pasamos de un régimen centralista a federaciones, de cómo se fueron conformando los departamentos, volvimos otra vez al régimen federativo y las provincias, hasta lo que tenemos hoy con la Constitución del 91, que son solo departamentos. Todo ese proceso de transformación interna, de esos límites, de cómo se fueron subdividiendo, la creación de muchos municipios que incide también en la creación de departamentos y cómo se van subdividiendo unos departamentos hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo fue la metodología y qué fuentes utilizaron para realizar este trabajo? Bueno, trabajamos pues con todos los mapas de la época y sistematizamos todos esos mapas, empezamos a organizarlos cronológicamente y a ver, digamos, cuáles habían sido las modificaciones que esos límites nos iban dando, tanto externas como internas. Utilizamos también muchas fuentes secundarias, muchos trabajos que se han hecho sobre estas divisiones, pero que estaban dispersos, no había un trabajo que sistematizara cómo había sido este proceso. Yo creo que ese es como el mérito de esta investigación. En el primer capítulo, ¿a qué se refiere con la hipótesis que Colombia tiene más territorio que Estado? Colombia ha tenido un gran territorio que hemos dejado perder, no solo por los gobernantes, porque pues, los gobernantes son parte del Estado, pero no son lo único, también la ciudadanía, también los habitantes de este país nos hemos como desligado de cuidar ese territorio. Entonces, el territorio es parte del Estado, pero el Estado, digamos, es mucho más. Somos las personas, el Estado es también el gobierno, ¿sí? Y el Estado es también la soberanía. Entonces, no hay una apropiación de ese Estado por parte de todos nosotros y quienes lo gobiernan tampoco. En el segundo capítulo se refiere a la Guerra de los 1000 días y la pérdida del Panamá. Háblenos acerca de estos hechos. La Guerra de los 1000 días de finales del siglo XIX tiene mucha incidencia en lo que posteriormente va a ser la pérdida de Panamá. ¿Por qué? Porque el gobierno central estaba muy ocupado y descuidó las regiones, las provincias, los departamentos y todo aquello que implicaba, digamos, una gobernabilidad sobre los territorios. Esto lo aprovecha Panamá, que ya tiene una propuesta del gobierno norteamericano de hacer un canal por el área y pues simultáneamente con muchos recursos que van a llegar a la zona. Eso hace que pues, sea una propuesta atractiva para la decisión del Panamá, convertirse como un estado aparte. Prácticamente el origen es el mismo, el descuido. Salud de la mujer, un desafío para el cuidado y un compromiso de todos. Autora Gladys Eugenia Canaval Erazo. Este libro plasma los resultados en el Grupo de Investigación en Promoción de la Salud de la Universidad del Valle. Integra los desarrollos de la aplicación de la investigación a la práctica, a la docencia y al trabajo en red en diferentes grupos locales, nacionales e internacionales. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Guía básica para la caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas. Autores: Aldemar Reyes Trujillo, Fabián Ulises Barroso, Yesid Carvajal Escobar. Este texto guía presenta los conceptos y procedimientos para el análisis morfométrico, partiendo de conocer su funcionamiento como sistema y determinar sus características morfométricas, las cuales se calculan e interpretan a partir de índices y parámetros fundamentados en modelos matemáticos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué importancia tiene para la nueva República de Colombia, en términos políticos y culturales, realizar la representación cartográfica de nuestro territorio? Es muy importante. De hecho, Colombia con la Comisión Coreográfica prácticamente inicia un nuevo estilo de gobierno, porque la representación de los mapas implica ya una apropiación del territorio, el saber por dónde están los límites, hasta dónde llega la gobernabilidad de ese estado, es importantísimo. Yo creo que a partir de allí es que empieza como a tomarse conciencia del territorio y de la forma de apropiación de este. También hay como la conciencia que debe haber en nuestros políticos y gobernantes, en quienes manejan el Estado, de conservar lo que tenemos, que es precisamente lo que encontramos que no había. Consideramos que las selvas son como nuestros patios traseros, como que son lugares que se pueden negociar con otros estados, y estamos viendo que otros estados pues sí los aprecian. Entonces es como la conciencia que desde el punto de vista político debe existir sobre la apropiación de un territorio que pertenece no a los gobernantes, sino a todos nosotros, a todos como población de un estado. ¿Cómo surge la expedición botánica y cuál es la importancia que tiene esta expedición para el reconocimiento de nuestro territorio? Es importantísimo, digamos, que José Celestino Mutis había tratado de influir en los monarcas de la época sin que tuviera mucho eco, hasta que por fin, casi que a comienzos del siglo XIX, lo logra. Le asignan recursos para que empiece a trabajar en el reconocimiento de las especies, pero sobre todo de la quina y de otras especies que eran pues valiosas para ese momento. Esa expedición botánica fue fundamental, uno, por lo que se encontró allí, que se vino a conocer fue mucho después, prácticamente ya a finales del siglo XX, pero en su momento influyó en muchos de los líderes que posteriormente lideraron el proceso de independencia, que se vincularon a este proceso, como el sabio Caldas y otros, digamos, que tenían una cultura muy general, porque el sabio Caldas, por ejemplo, no era botánico, era abogado, pero que tenían una concepción, digamos, tan integral de las cosas,
que cuando Alexander von Humboldt llega a América e interactúa con el sabio Caldas, el sabio Caldas ya tenía prácticamente toda la historia de la geografía de las plantas, pero von Humboldt la publica primero y el sabio Caldas la deja a un lado, y entonces él decide después dedicarse a otras cosas como el observatorio y otras áreas de la ciencia. Pero todos estos personajes de la época, que son prácticamente tienen su origen allí, en la expedición botánica, fueron muy importantes después en la historia de la independencia de nuestro país. Y posteriormente inciden también en la comisión coreográfica, todas sus investigaciones y lo que encontraron. Aunque lo que hizo Mutis en su momento fue revelado solo mucho después con un convenio que se hace entre Colombia y España en los años 80, finales de los años 80, efectivamente un siglo después. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Comisión Coreográfica y en qué medida se lograron estos objetivos? La idea era trazar los límites de la nación, tener gobernabilidad sobre el territorio. Y por otro lado, quienes participaron en esa Comisión Coreográfica eran militares que habían recorrido buena parte del territorio a pie. Tenían un conocimiento, digamos, muy concreto sobre el territorio que estaban cartografiando. Entonces, en esa medida, lograr gobernabilidad en ese estado que se estaba formando era importantísimo, y era importante a partir de los mapas, porque la representación mental que se hace a partir de los mapas es fundamental para la gobernabilidad. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron los integrantes de esta comisión? Lo difícil del territorio, porque es que Colombia es un territorio sui generis, digamos, casi que en el mundo y en Latinoamérica, cruzado por 3 cordilleras de sur a norte que impiden, digamos, los flujos de comunicación de oriente a occidente, del Pacífico hacia el oriente, hacia los llanos orientales. Esas condiciones muy difíciles también hicieron difícil la gobernabilidad. Todos sabemos por historia que nuestro país pasó de unas indefiniciones por periodos donde decíamos, hay que centralizarlo, las órdenes deben ir desde el centro hacia la periferia, y de pronto eso no funcionaba, entonces volvíamos otra vez a la insularidad, a conformar regiones, provincias, estados, y esa indefinición, digamos, que nos pasamos casi que un siglo de guerras intestinas que no permitieron la verdadera gobernabilidad del país. ¿Cuál es el papel y la importancia que tiene la obra María de Jorge Isaacs en la descripción y reconocimiento de nuestro territorio? Sobre todo Isaacs como personaje que fue prácticamente una persona interdisciplinaria, no solamente fue literato, escritor y demás, sino que él hizo parte de la Comisión Coreográfica. Conoce muy bien el territorio, desde La Guajira hasta el sur. ¿Cómo ha sido la transformación en términos territoriales de Colombia desde la colonia a la actualidad? Pues es un hecho triste de constatar, digámoslo de esa manera cruda, porque si uno constata qué extensión territorial teníamos al momento de la independencia y la extensión territorial que tenemos hoy, nos damos cuenta que hemos perdido casi la mitad de nuestro territorio. Y la hemos perdido ni siquiera en guerras, no la hemos perdido cediendo territorio por medios violentos, la hemos perdido por descuido. Hermenéutica en acción. Compilador Juan Manuel Cuartas. La hermenéutica no responde exclusivamente a los didácticos teóricos, sino que juega en la práctica el papel nada sencillo de buscar interpretar de manera correcta la verdad que se construye en los textos, las vivencias y las épocas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El valor económico de la calidad ambiental urbana, un análisis espacial para las comunas y barrios de Cali. Autor, Alfonso Escobar Jaramillo. Este libro presenta un análisis de la relación entre el precio de la renta de la propiedad y variables ambientales, usando la técnica precios hedónicos para determinar cómo la calidad ambiental influencia la selección de la localización de la propiedad en una ciudad. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, yo nací en Sevilla Valle. A la edad de 17 años me vine a Cali a estudiar Derecho y allí me quedé. Trabajo en el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle como profesora de cátedras de Constitución Política, de Legislación de Recursos Hídricos, de Política Ambiental. Gané una beca y era la única manera de estudiar. No tenía otra opción de acceder a la educación universitaria si no era con esa beca. Y la beca era para estudiar o Derecho o Economía. Bueno, escogí el Derecho porque tenía más inclinación por los temas sociales, que son los que a mí me interesaban en ese momento. Bueno, ya me quedé como abogada y a partir de allí, después de que escoges una carrera, eso te marca el resto de la vida. Pero inicialmente no me gustaba, ahora sí. Por fortuna se crea una nueva rama del derecho que es el derecho ambiental. A mí no me gustaba ni el civil, ni el penal, ni el laboral, pero el derecho ambiental sí. Entonces fue, digamos, un acontecimiento afortunado para mí en ese momento y por ahí seguí. Yo soy especialista en administración pública, con magíster en políticas públicas y gestión. Esa es mi formación de posgrado y en eso trabajo fundamentalmente. Es importantísimo porque sin medio ambiente no hay opción de futuro. En este momento, digamos, he derivado hacia un área del medio ambiente que es el agua, la protección de los recursos hídricos.
y nos damos cuenta que a pesar de que Colombia, pues siempre se nos ha dicho académicamente, es un país muy rico, exuberante, etcétera, etcétera, recursos naturales del suelo y del subsuelo, vemos que el estado de esos recursos naturales ya no es el que teníamos antes. Ya las fuentes de agua están contaminadas, muchos recursos están contaminados, se han escaseado, hay extinción de especies, etcétera, y a pesar de que, digamos, vivimos en este país tan lleno de cosas, tan maravilloso, es importantísimo para las generaciones futuras conservar eso que hoy tenemos. Y sin el derecho ambiental esa protección no se concreta. A través de normas, de medidas coercitivas o de políticas, como eso se logra. Pues es todo, es prácticamente una forma de cultura, de vida, todo un proyecto de vida personal, no solamente académica. Mi mundo es parte de la Universidad del Valle y a la Universidad del Valle le debo muchísimo.